Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy, Carolina Jaimes Branger, ex rectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Gracias por la invitación. Es muy interesante su presencia para hacer una revisión en función a lo que ha ocurrido en procesos electorales previos y sobre todo a través de su experiencia como ex rectora de CNE. Y lo que decía ayer la presidenta del Consejo Nacional Electoral, Tibisay Lucena, acerca de este proceso de Asamblea Nacional Constituyente que se ha convertido en un proceso electoral bien controversial. ¿Cuáles son sus impresiones tras esta rueda de prensa o declaraciones que ofreciera Tibisay Lucena? Bueno, primero yo creo que esto no es un proceso electoral, esto es un proceso para atornillar a un ejecutivo tan valiente en un país donde nadie quiere que el ejecutivo permanezca. Como no ha habido, como el Consejo Nacional Electoral mismo acaba de cerrar, no ha estado cerrando todas las puertas de una salida constitucional y pacífica, entonces ahora salen con esto de la Asamblea Nacional Constituyente apoyando al Ejecutivo como un apéndice del Ejecutivo, una cosa que es absolutamente anticonstitucional. Entonces, ayer cuando vimos a la doctora Lucena diciendo que se iba a reunir con el ministro de Defensa porque iban a ampliar los círculos de seguridad alrededor de los centros electorales. O sea, se va a pasar de 100 metros el perímetro de seguridad a 500. A 500. ¿Tú sabes la cantidad de metros cuadrados de seguridad que es eso? Eso es una locura. Pero además, entonces, que están esperando que haya mucha gente que trate de boicotear. Y si hay mucha gente que trata de boicotear es porque no están de acuerdo con eso. ¿Cuáles son las expectativas que pueden tener los venezolanos para lo que ocurra ese 30 de julio? Ya decía la rectora Tibisay Lucena que intentos de individualidades y grupos no sabotearán las elecciones. Ella está poniendo la garantía de que el proceso electoral se va a llevar a cabo. Sin embargo, escuchábamos denuncias por parte del presidente de la República, Nicolás Maduro, de hackers que intentaban sabotear el proceso. Veíamos también declaraciones contrapuestas acerca de si esto era posible o no. ¿Qué se puede esperar desde el punto de vista técnico en cuanto a ese proceso electoral? Mira, desde el punto de vista técnico, pues puedes esperar que se vaya a dar, porque además el Consejo Nacional Electoral, que el año pasado dio todas las excusas para no montar un referendo revocatorio como indicaba la Constitución y como querían las personas, resulta que este proceso de la Constituyente en menos de 2 meses está listo, pagado y preparado para hacerse. Eso llama mucho la atención. Pero aparte de eso, yo lo que creo es que están de verdad dando patadas de ahogado, y los ahogados, cuando la gente está dando patadas de ahogado, sencillamente lo que hace son bravuconerías de decir cuán fuerte está o cuán a flote sigue, mientras se hunde. Luis Emilio Rondón, a través de una nota de prensa, hacía un conjunto de objeciones sobre este proceso electoral. Él hablaba de la nulidad absoluta de este proceso por ir en contra de disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias. En cuanto a la LOPRE y todo este conjunto de leyes que regulan los procesos electorales en concreto y la revisión que usted pudiera haber hecho de este proceso electoral, ¿cuáles serían las principales objeciones desde el punto de vista normativo? Mira, primero yo creo que la falta más importante es la consulta previa al pueblo. Nosotros vivimos ya un proceso constituyente y no en un pasado muy lejano. Nosotros vivimos esto en el año 99 y se dieron pues toda una serie que de paso era ilegal en ese momento. Lo que pasa es que el Tribunal Supremo de Justicia en aquel momento, la Corte Suprema, pues dio las bases para que se llevara a cabo el proceso constituyente como quería el presidente Chávez. Pero si vamos a repetir un proceso constituyente, ¿por qué no lo repetimos igual que el que hizo Chávez? Con personas, con votos por personas, no por números, con circunscripciones donde la gente esté preparada para ser los diputados o los constituyentistas, y que se haga una campaña, que la gente sepa quién es su constituyentista, que pueda votar. Nada de eso, todo eso se obviaron muchísimas cosas. Entonces, mira, de verdad, yo creo que en vista de esto, lo que estamos viendo es efectivamente una marramuncia del poder electoral para apoyar al
al Poder Ejecutivo, punto, más nada. El rector Luis Emilio Rondón aseguraba que este proceso electoral, por el apuro, y así lo ha dicho él, se omitieron distintos procesos que se deberían llevar a cabo. Sin embargo, la rectora Sandra Oblitas, por ejemplo, ha dicho que cada una de las auditorías previas y cada uno de los procesos previos se ha llevado a cabalidad. ¿Cómo garantizar la transparencia de este proceso y la certificación de que cada uno de los pasos se llevaron a cabo? Mira, no hay cifra, o sea, no hay nada que te diga que los procesos se llevaron a cabo, pero es que además te están diciendo que los procesos se llevaron a cabo y todos son ilegales. Entonces, ¿cómo vas a decir que los procesos están ahí, que se llevaron a cabo normalmente, si ningún proceso va de acuerdo con lo que dice la Constitución, ni la ley orgánica del Poder Electoral, ni la ley de registro electoral, nada de eso? Además, todas estas secciones que armaron, que si tú eres obrero, que si tú eres... hay gente que ni siquiera sale en ningún sector. Entonces, ¿sabes? Es una cosa de verdad como tan agarrada con pinzas que uno se pregunta... Bueno, es que creen que la gente es tan tonta que lo van a engañar con una cosa tan chimba. La fiscal general de la República el día de ayer, en el medio de sus declaraciones y entre muchas frases contundentes, hacía referencia a una en particular que tiene que ver con los procesos electorales en Venezuela. Ella aseguraba: no puedo vencerlos con votos, uso la vía penal. ¿Piensa usted que en Venezuela existen los derechos que garantice que los ciudadanos participen en los procesos electorales de manera transparente, no solamente para sufragar, sino también para ser postulados? Bueno, eso todo ahorita está en duda, ¿no? Porque si ya vimos todos los vicios que hay alrededor de este proceso, de este nuevo proceso constituyente, pues eso lo que te siembra son más dudas. Y las dudas lo que te fomentan es la abstención. Y la abstención pues favorece al gobierno en cualquier proceso electoral. Yo creo que el mismo gobierno está esperando una gran abstención. Fíjate que el mismo CNE redujo el número de mesas. En la última elección, que fue la elección de la Asamblea Nacional, hubo alrededor de 40.000 mesas. Aquí va a haber los mismos centros, pero hay como 28.000 mesas. Entonces tú te preguntas, bueno, ¿por qué están reduciendo el número de mesas si esto, según ellos, cuentan con todo el pueblo que va a ir a acompañarlo? La fiscal fue muy contundente en todas las declaraciones que hizo ayer, no solamente sobre el poder electoral, sino sobre todos los poderes. ¿Qué papel juega la abstención y la legitimidad de este proceso en virtud de las expectativas que puede haber acerca de la participación? Bueno, yo creo que si Maduro está afincándose en que este va a ser un proceso con muchísima participación y resulta que la participación es mínima, va a quedar muy mal, va a quedar deslegitimado. Sin embargo, la abstención nunca termina deslegitimando un proceso, porque si no fuera el arma de las minorías se abstendrían. Entonces abstenerse en ningún caso es bueno. Lo que pasa es que en este proceso yo creo que sí tenemos que abstenernos de participar para que quede más evidenciado ante el mundo que en Venezuela lo que hay es un régimen dictatorial que está buscando todas unas argucias legales para mantenerse. Ha habido muchísimas controversias en torno a la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia y estas sentencias que tienen que ver incluso con las competencias que tiene la Defensoría del Pueblo. ¿Cuál es su valoración en este sentido? Cuando ayer el defensor del pueblo, Terry William Saab, aclaraba que no era que se le estaban otorgando competencias de la Fiscalía, sino que eran unas nuevas interpretaciones sobre los derechos humanos. Bueno, la verdad es que eso es una cosa tan tonta de decir, porque el mismo defensor presentó el recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia y cuando tú lees lo que dice eso, sencillamente es un pase de todas las atribuciones de la Fiscalía General de la República, del Ministerio Público, a la Defensoría del Pueblo. Yo no entiendo con qué cara se va a presentar ahora el defensor a decir que no, que es una reinterpretación de los derechos humanos. Es igualito que el CNE. Endrina, el CNE lo que está haciendo es hablando cosas y diciendo para apoyar un proceso que es ilegal de toda ilegalidad. Las situaciones irregulares que se vivieron hace pocas horas en la Asamblea Nacional y esa suerte de confrontación que hubo entre la Guardia Nacional y un grupo de diputados que también se vieron afectados periodistas,
¿cómo se pudiera interpretar, se va a llevar a cabo la convivencia entre una vez que sea instalada la Asamblea Nacional Constituyente y la Asamblea Nacional cuando van a estar muy próximos? ¿Cómo piensa usted va a ser esa convivencia? Yo creo que no va a haber convivencia. Yo creo que la Asamblea Nacional Constituyente va a acabar con todos los poderes, va a disolver todos los poderes y el primero va a ser la Asamblea Nacional, el segundo va a ser la Fiscalía General de la República. Y entonces va a ser como un poder comunal en donde ellos nombrarán algunos jefes, ya sabemos quiénes van a ser los jefes, todos los que se han bajado de su puesto para optar por la constituyente. Eso es una cosa peligrosísima. Si la gente no se ha dado cuenta a estas alturas de lo peligroso que significa esto, porque vamos a entrar en un estado comunal como en los peores países del mundo, en los países más dictatoriales, en los países donde hay más represión, en donde hay cero de respeto por los derechos humanos. Es gravísimo lo que está pasando. La situación que se vivió entre el coronel Lugo y el presidente de la Asamblea Nacional, Julio Borges, ¿cómo la calibra? ¿Cómo puede interpretar la sociedad este evento? Bueno, yo creo que es la civilidad contra la barbarie. En eso hemos estado toda la vida en Venezuela. Cuando Carujo se enfrentó al doctor José María Vargas, que le dijo, fue parecido a la actitud del coronel Lugo, y le dijo que el mundo es de los valientes, y Vargas le dijo, no, el mundo es del hombre justo. Después vimos en Doña Bárbara cuando Gallegos habla del enfrentamiento entre la civilidad y la civilización y la barbarie, y bueno, eso lo volvimos a ver, y yo creo que Julio Borges dio una gran lección de civilidad, además de ser un caballero, porque si él se hubiera rebajado a darle unos golpes al militarote que lo empujó, hubiera estado al mismo nivel de él. En cambio, Julio Borges lo está viendo de arriba hacia abajo. Agradecemos su presencia en el estudio, Carolina Jaimes Branger, ex rectora suplente del Consejo Nacional Electoral. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti.